¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de pobreza, de las dificultades para la superación de la pobreza en el país, de cuáles son los logros de este gobierno, específicamente en Bogotá, de qué se está haciendo para trabajar para disminuir los niveles de pobreza y por supuesto la persona más indicada para hablar del tema es Tatiana Orozco, la directora del DPS, el Departamento para la Prosperidad Social. Bienvenida. Gracias, Claudia, por invitarnos a hablar de estos temas pues, que son de interés para todos los colombianos. ¿Cuántos pobres hay en Colombia? En estos momentos, bajo la medición de pobreza monetaria, que significa que a la gente la plata no le alcanza, no solamente para los alimentos, sino también para la vestimenta, para la vivienda, tenemos 13 millones de pobres en Colombia. Pero hay dos maneras como este gobierno mide la pobreza. Explícanos eso, que sé que es sumamente complejo, pero yo creo que es importante entenderlo. A nivel internacional, digamos que siempre la pobreza se ha medido por el valor de ingreso de una persona, pero un poco siguiendo la filosofía del profesor Amartya Sen de la Universidad de Oxford, hace unos 5 años México y Colombia empezaron un proceso de medir la pobreza de una forma distinta. Entonces empezamos a medir la pobreza en múltiples dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Tú no solamente eres pobre si no tienes un ingreso, no, puede que no seas pobre si no tienes acceso a educación, a salud, a unas condiciones de vida dignas en tu vivienda. Por supuesto, también se tienen en cuenta los temas de trabajo y los temas de condiciones de la niñez y la juventud. Entonces, creamos un índice de pobreza multidimensional. Hoy en día, si bien Colombia y México fueron pioneros en este tema, hoy en día hay cerca de 45 países que se han montado en este tipo de medición de pobreza porque entiende que la pobreza tiene múltiples dimensiones y múltiples formas de entenderse en el ser humano. Entonces, si son 13 millones de pobres en Colombia, que es el 27%, hablando de pobres que no tienen suficiente dinero para vivir, ¿cuántos son de esos pobres multidimensionales? Son cerca de 9 millones de personas, o sea, digamos que nos va mejor cuando nos medimos multidimensionalmente, pero la realidad es que las personas también necesitan trabajo y ahorita pues eso es parte de los retos que tenemos hacia adelante, es cómo continuar disminuyendo los niveles de desempleo que han tenido un enorme descenso en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero que tenemos que seguir no solamente dándole empleo a la gente, sino buscando también la formalización del empleo. O sea, la diferencia que hay entre los 9 millones de pobres multidimensionales que hay en Colombia y los 13 millones por falta de ingresos es que esos 4 millones sí tienen educación, tienen acceso a educación, cosa. Tienen acceso a salud, tienen una vivienda digna, pero de pronto el indicador en el que difieren es el tema de que no tienen los suficientes ingresos, puede que tengan un empleo o un ingreso, pero no le alcanza para mantener a su familia con acceso a alimentos, a vivienda, etcétera. Y según estos indicadores, un pobre en Colombia es una persona que tenga ¿cuánto dinero al día o al mes? Mira, eso cambia porque eso depende de la inflación, depende de una fórmula, digamos, que se ha establecido con el DANE. Yo, la verdad, la cifra exacta en estos momentos no me acuerdo, pero lo importante es que no le alcanza para alimentación, vivienda y ropa y estudios, digamos, esa es como la canasta básica que la persona tiene que poder pagar. Y esa cifra cambia dependiendo de las cifras de cuánto está el costo de esas cosas en un momento dado. Le quedan 2 años a este gobierno prácticamente. ¿Cuál es la meta? ¿Ustedes van a entregar el gobierno con cuántos pobres por falta de ingresos y cuántos pobres multidimensionales? Mira, nos hemos puesto la meta no en términos de pobreza monetaria, sino en términos de pobreza multidimensional, y lo que hemos acordado con el presidente es sacar de las cifras que teníamos en el año, digamos, cuando empezó este segundo periodo hasta el 2018, cerca de 1.500.000 personas de la pobreza multidimensional, es decir, que 1.500.000 personas que hoy no tienen acceso a salud, a educación, a una vivienda digna, puedan tenerlo. De aquí a que se acabe de el aquí gobierno. al 2018, señor. O sea, eso haría que en total, durante los 8 años de gobierno, según estas cifras hayan salido, ¿cuántas personas hemos debido haber sacado cerca de 3 millones y medio, 4 y medio, cerca de 5 millones de personas de la pobreza multidimensional. Ahora, de esas, vamos a la pobreza, la otra, la económica, la más grande. De esos 13 millones, ¿cuántos son pobres extremos? Es decir, de esos 13 millones de personas tenemos 3,7 millones
de personas viviendo todavía en condiciones de pobreza extrema. Y para ellos tenemos una política especial, o sea, para ellos esos 3,7 millones de personas las estamos visitando cada 3 meses a sus hogares con un programa que se llama la Red Unidos. Es como un ejército social que tenemos de personas que visitan a esos hogares cada 3 meses y que tenemos una identificación de qué le hace falta a ese hogar. Puede ser, digamos, que le hace falta que hay personas analfabetas en el hogar, personas que no tienen empleo, que las condiciones de la vivienda están malas, y lo que estamos haciendo es como un mix-match de lo que necesitan con lo que puede ofrecerle el Estado. Entonces, estamos en ese proceso de coordinación visitando a 1.060.000 hogares, que equivalen más o menos a esos 3,7 millones de personas en condición de pobreza. Para hacer eso, de verdad se necesita un ejército. ¿Cuánta gente tiene el DPS? Bueno, Prosperidad Social por un lado tiene 1.400 personas, pero en el Ejército Social particularmente tenemos cerca de 7.000 personas visitando ese 1.060.000 hogares, porque además cada persona más o menos está teniendo, dependiendo de si es una zona rural o una zona urbana, atiende en promedio 120 familias durante cada 3 meses, o sea, visita. ¿Cuáles son las dificultades con las que se enfrenta ese ejército de personas cuando llegan a hacerle seguimiento a si la persona analfabeta ya aprendió a leer con las herramientas o los profesores que se le pusieron, o cuando llegan a ver si le hicieron el arreglo a la casa con el bulto de cemento que se les dio? ¿Qué pasa? Mira, las mayores dificultades son precisamente en términos de acceso. Una de las cosas que hicimos este año es que nosotros antes el 60% de las familias que visitábamos estaban en zonas urbanas. Y definitivamente los mayores niveles de pobreza proporcionalmente están en las zonas rurales. Cuando tú naces en una zona rural, tú tienes 3 veces más probabilidades de ser pobre que si naces en una ciudad. Entonces, lo primero que dijimos fue, vamos a llevarnos este ejército social a las zonas rurales, a los territorios indígenas, y hoy en día el 60% de esos hogares que estamos visitando, de ese 1.060.000, están precisamente en zonas rurales, y la gran dificultad es poder llegar precisamente al territorio, porque en algunos casos son zonas muy apartadas en donde el Estado pues llega con dificultad. Pero dificultad, ¿qué quiere decir? ¿Que toca montarse en una mula, en una chalupa? Que toca montarse en una mula, que son personas que viven muy dispersos, digamos un poco lo que pasa en La Guajira con la dispersión de los hogares, que toca montarse a caballo, o sea, depende de lo que haya, hay que pasar ríos en algunos casos para poder llegar a atender a la población. Dentro de todas esas medidas, ustedes se han trazado una meta, que es generar, creo que son 500 hechos de prosperidad social o contra la pobreza en un lapso de 100 días. Ya van a terminar, ¿no? Bueno, ya van a cumplir los 100 días. Sí, vamos como el día 55, pero la realidad es que en la mitad. Vamos un poquito más allá de la mitad. La realidad es que empezamos a mirar cómo queríamos terminar el año, y yo pues con el equipo definimos que queríamos estar mucho más en el territorio. Prosperidad Social es una entidad que tiene inversión en todos los municipios de Colombia, absolutamente en todos, con 2 programas particularmente, con la Red Unidos y con Más Familias en Acción tenemos inversiones en todo el territorio. Con obras de infraestructura tenemos en 800 de los 1.100 municipios, pero en todo ese proceso dijimos, veíamos la necesidad de hablar mucho más de cerca con la gente, de entender mucho más las necesidades y de ver cómo estaban funcionando nuestros programas en el territorio, en el día a día, que no es lo mismo que uno verlos aquí desde Bogotá. Y vamos a recorrer los 32 departamentos en 100 días. No es nada distinto a lo que Prosperidad Social ha hecho en toda su historia. Lo distinto es cómo lo estamos abordando. Y es, por ejemplo, antes de pronto yo iba a un territorio, me iba en la mañana, me volvía en la noche, iba a 1 o 2 municipios. Ahora estamos quedándonos en un departamento 3, 4 días, visitando en algunos casos hasta 10 municipios, para hablar con la gente, con los alcaldes, con el sector privado, y entender mejor cómo funcionan esas relaciones y cómo podemos mejorar los programas de prosperidad social en el territorio. Pero dijimos, no podemos llegar con las manos vacías, y pues hicimos un esfuerzo por llegar no solamente con primeras piedras de obras de infraestructura, sino también con inscripciones a nuestros programas. Hemos hecho encuentros de nuestros programas como Más Familias en Acción o Jóvenes en Acción.
estamos inaugurando obras de infraestructura, de todo un poco, hechos que verdaderamente le mejoran la calidad de vida a la gente. O sea, y nos ¿van ayuda. en cuántos hechos en 55 días? Vamos en más de 370 hechos en 55 días. Yo creo que cumplir la meta. Sí, la vamos a cumplir ha habido unos detonantes importantes. El Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, que fue el pasado 17 de octubre, tuvimos 51 hechos simultáneos en todo el país con voluntariado por parte del equipo de Prosperidad Social, una jornada maratónica pero maravillosa porque entregamos donaciones, mejoramos parques, o sea, trabajamos con la comunidad verdaderamente ese día. Usted ha hecho mención a programas que dependen de subsidios, como Familias en Acción, como Jóvenes en Acción, algunos programas de emprendimiento. Y cuando uno oye eso y ha ido a los territorios, entiende que muchas personas necesitan realmente subsidios, pero vamos a la típica frase de que no hay que dar el pescado, sino que enseñar a pescar. Para salir de la pobreza, Colombia, ¿qué tanto depende de estos subsidios y qué tan sostenible es? El mes está recibiendo 80.000 pesos, o sea, nadie vive con 80.000 pesos al mes, pero esa familia recibe eso y ese le da como ese delta para poder tener, o ese ingreso adicional para poder tener una mejor calidad de vida mes por mes. Pero la plata no se la damos porque sí, no es un regalo, el Estado coge todos los meses tu plata, no. La plata se le da siempre y cuando lleven a sus niños al médico y al colegio. Y eso, los efectos no los vemos inmediatamente, pero Familias en Acción, su padre lo tiene que llevar no solamente a él, sino a todos sus hermanos para que pueda recibir el incentivo a controles médicos periódicos. Dependiendo de la edad, es cada 3 meses o cada 6 meses o una vez al año. Si tú vas al médico y a ti te detectan, por ejemplo, que tienes desnutrición, que tienes bajo peso, que tienes una poca estatura, entonces el médico te empieza a decir, mira, tienes que alimentarte mejor, le tienes que dar esto al niño, te empiezan a recetar cosas y tu hijo va a tener una mejor calidad de vida. Inclusive hemos visto que los niños en el campo miden 1.3 centímetros más que los niños que están dentro de Más Familias en Acción que los que están por fuera de Más Familias en Acción, con todas, inclusive en términos de obesidad también, porque cuando están un poco pasaditos de peso también el médico le dice, ojo, contrólelo, no le dé tantas harinas, etc. Pero digamos, si la persona no presenta el certificado, la prueba de que llevó a sus hijos al médico, entonces no se le entrega la... ¿Y eso les pasa mucho? Hay un porcentaje de gente que no lleva a los niños al colegio, al sistema de salud, pero parte de lo que estamos haciendo también es retroalimentando a los secretarios de salud para que estén pendientes. Ojo, que esta niña tiene 2 controles que no las llevan. Entonces nos ayudan ellos en territorio a buscar a esos niños para poder identificarlos, o con la misma Red Unidos que yo te contaba anteriormente, ese ejército social. Voy a terminar de elaborar esto para decirte que eso mismo pasa no solamente en el tema de salud, sino también en el tema de educación. La plata de Más Familias en Acción se da siempre y cuando los niños también asistan al colegio. Hay un componente de salud que va hasta los 6 años y otro componente de educación. Entonces tienen que ir mínimo al 80% de las clases para que les den la plata. ¿Qué hemos visto? Mejores puntajes en las pruebas saber y mayores probabilidades de que el niño se gradúe del colegio, porque el papá está más pendiente y le dice, mi hijo, como quiere la plata, está pendiente de que el hijo vaya al colegio. Entonces, ¿qué estamos rompiendo? Los ciclos de pobreza, porque este es un niño que va a estar hasta los 18 años o hasta que se gradúe del colegio. Después, pero tú mencionabas algo muy importante que es el tema de la sostenibilidad. De la sostenibilidad. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, Más Familias en Acción basta que los niños se gradúen. Y después, un poco en línea con lo que tú decías de no solamente darles el pescado, sino enseñarles a pescar, tenemos varios programas. Tenemos Jóvenes en Acción, que es un programa encaminado a que esos jóvenes que salieron de Más Familias en Acción puedan entrar a estudiar al SENA o a la universidad, porque muchas veces lo que no tienen es recursos para pagar el transporte o para pagar las fotocopias, entonces les damos una plata siempre y cuando estén estudiando. Y eso lo atamos a un programa de empleabilidad en donde los ayudamos a buscar empleo, les damos clases de habilidades para la vida. ¿Eso qué significa? Eso es cómo presentarte a una entrevista de trabajo, cómo hacer una hoja de vida, cómo debes ir vestido a la entrevista, pero también cómo debes contestar,
porque hay veces que esas cosas que de pronto para ti o para mí son normales, pues estas personas en condición de vulnerabilidad desconocen esos temas. ¿Y ellos están ahí hasta que se gradúen del SENA o hasta que se gradúen de la universidad? Hasta que se gradúen del SENA o de la universidad. Ahí hemos apoyado cerca de 350.000 jóvenes con ese programa, que fue un programa que empezó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Para acceder a estos subsidios, tanto el de familias como el de jóvenes, una persona que esté oyendo esta entrevista y diga, pues yo soy pobre y a mí nunca ha venido aquí el DPS a decirme, muestra que necesita. ¿Alguien puede ir a algún sitio a decir, yo necesito esto, o depende de si tiene Sisbén o de qué depende? Pues nosotros tenemos oficinas tenemos 35 oficinas en todo el país, prácticamente una por departamento, más tenemos una en el Urabá en Apartadó, y tenemos también una en Barranca Bermeja y obviamente aquí en Bogotá. Se pueden acercar a nuestras oficinas, que las sedes las pueden encontrar en la página web prosperidadsocial.gov.co, pero también pueden estar atentos a las convocatorias. Nosotros, las alcaldías son grandes aliados nuestros, y cuando se abren convocatorias a programas, ellos nos ayudan en la divulgación. La misma Red Unidos nos ayuda en esa divulgación y permite que, te voy a poner un ejemplo, pues tuvimos un programa de inscripciones hace poco en Soacha, y obviamente se inscribieron muchos más de los cupos que teníamos, pero eso, digamos, habla bien de la convocatoria, pero también habla bien de la credibilidad. Capacidad para... Depende de los programas. Digamos, en Soacha se inscribieron, déjame ver si por aquí tengo la cifrita, se inscribieron 900 personas para 700 cupos que tenemos. ¿Y a esas otras 200 les dicen que no y vean a ver, o qué pasa con la gente? Pues a la que esperamos a ver, no? les decimos que estén pendientes para otras convocatorias, porque por ejemplo nosotros tenemos diversos programas. Ese fue un programa para empleabilidad, para ayudarles a buscar empleo, pero también tenemos programas de emprendimiento. No todo el mundo quiere ser empleado, hay gente que quiere montar su propio negocio, y tuvimos inscripciones de mi negocio también ahora recientemente en todo el territorio nacional, buscando emprendedores a los que les podemos montar ese negocio. Es parte de eso. Mencionaba Soacha, entonces ya nos metemos al tema de Cundinamarca y Bogotá y los municipios aledaños. En Bogotá hay menos pobreza que en el resto del país, comparado con el número de habitantes que tiene. Así es. Pero en todo caso, por ejemplo, el empleo en Bogotá este año no ha estado funcionando muy bien. ¿Qué tiene el DPS, o qué es lo que está identificando el DPS, que es una falencia en Bogotá para ayudar a esta gente a salir de la pobreza? Como tú bien lo decías, mientras el promedio nacional está en el 27%, Bogotá está en el orden del 10% de la pobreza, y en pobreza extrema están por debajo del 2%. Entonces, la verdad es que las cifras acá son muy buenas. La ventaja que tiene Bogotá es que la alcaldía de Bogotá tiene muy buenos programas para reducir la pobreza. Sin embargo, nosotros estamos trabajando o que encuentren empleo, no a que busquen, a que encuentren empleo. La idea es 3.700 personas contratadas. Tenemos 3 modalidades. Una, aquella persona que no tiene ninguna capacitación y quiere buscar un empleo, entonces le ayudamos con alguna capacitación y después a buscar el empleo. Las personas que tienen alguna capacitación pero necesitan, no sé, un curso en alturas para trabajar en la construcción, le damos ese pedacito adicional y le ayudamos a conseguir el empleo. El DPS lo contrata, el curso, con el SENA o con algún... Con el SENA o con alguna otra entidad. Nosotros, digamos, y ahí quiero destacar a esas personas, un poco en línea con lo que te decía ahorita, de habilidades para la vida, de enseñarles a presentar una hoja de vida, a dónde debe ir para buscar un empleo, porque pues si a una persona con educación se le dificulta, a una sin educación se le dificulta aún más. Entonces son 3.700... La convocatoria la vamos a tener el 1 de noviembre, así que ya te avisaré el lugar para ver dónde tienen que irse a inscribir, que todavía no hemos definido ese sitio donde van a ser las inscripciones, pero va a ser el 1 de noviembre. Bueno, igual la gente puede buscar en la página web siempre, porque ahí está todo, que es, como decíamos, www.dps.gov.co, ¿cierto? Sí, o prosperidadsocial.gov.co, cualquiera de las dos funciona. 2 temas para terminar. Cuando hablábamos de pobreza extrema, se me quedó por fuera preguntar si los pobres extremos, entre ese grupo también están, por ejemplo, los indigentes, ¿o no? Si es toda persona a la que no le alcanza la plata ni para comer. Pero ¿cómo hacen para hacerle seguimiento a un indigente si vive en la calle, hoy está en esta calle, mañana en a 10 cuadras? Pues la realidad es que los indigentes no están a cargo de Prosperidad Social, sino es una política que siempre ha estado a cargo de las ciudades. Digamos, son las ciudades quienes tienen la competencia sobre ese tema puntual. Ya, pero
digamos, apoya el DPS lo que las ciudades necesitan para esa población o es totalmente...? No, es totalmente de las ciudades. Hoy en día la política pública está hecha así, digamos. O sea, que en realidad hay más pobres extremos, porque uno podría decir de entrada No, que todo ahí habitante están, de no, calle es un ahí están pobre incluidos, extremo. están incluidos en esa